Bienvenidos a esta semana de perseverancia y de un despertar en el espíritu evangelístico. Fueron los propósitos que esta mañana vimos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo les digo? Y en la mañana estamos estudiando ese lindo tema. ¿Y qué es lo que tú me dices, Señor? Y estamos viendo puntos indispensables. 20 puntos nos dedicamos en la mañana a estudiar, uno cada domingo, y hemos visto 3. Y esta mañana el punto 3 que nos correspondió esta mañana es predicar el evangelio por todas partes. No solamente a los que nunca lo han aceptado, sino a los que conocieron y se apartaron. Porque si alguien se pierde, porque nosotros no les hablamos, no les decimos, esas vidas se van a perder y el Señor nos las va a demandar a nosotros. Entonces estudiamos, recibimos el llamamiento del Señor y nos comprometimos a orar por nosotros mismos para que el espíritu evangelístico se despierte, el amor por las almas perdidas se despierte y usted y yo seamos personas obedientes a la palabra, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Entonces, hermanos, vamos a entregar esta semana de perseverancia, esta semana de despertar y esta semana, hermanos, de verdad, que usted va a orar por usted mismo, porque la Biblia dice: mirad por vosotros mismos. Y esta mañana vimos el testimonio de un muchacho, tenía llamamiento, tenía ministerio, tenía respaldo de Dios, pero no obedeció lo que Dios le mandó. Le dijo: no te detengas a comer pan ni a beber agua. Haga el trabajo que yo le ordeno y no se deje engañar de nadie. El rey, al ver el respaldo de Dios, le ofreció regalos y lo invitó a su casa. Y él dijo: no, Dios me ha dicho que no lo puedo hacer. Pasó la primera prueba, pero después apareció un falso profeta, uno que había sido profeta, un falso cristiano, hablándolo así. Dijo: yo también soy como tú. Y un ángel me dijo, imagínense, valía más para él la palabra de un ángel que la palabra de Dios. Y vimos cómo terminó. Se dejó creer, comió pan, bebió agua y quedó muerto en la vera del camino. No podemos, hermanos, ya que Dios nos habla. Esta mañana oramos: Señor, ábranos los sentidos espirituales, danos entendimiento para no llegar a quebrantar tu palabra. El muchacho sabía perfectamente y dijo doblemente: yo sé que el Señor me ha dado esta orden, no puedo. Le insistió el profeta falso, dijo: yo también soy como tú. Y un ángel me dijo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, no le creáis. Y Dios nos está hablando últimamente de mantenernos firmes en la sana doctrina, firmes en Cristo, firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Diga conmigo: Cristo está preparando una iglesia santa, limpia, que no tenga mancha, ni arruga, ni contaminación. Bueno, levante su mano, porque ese es el propósito de la oración esta semana. Que usted no sea un oidor, sino un hacedor. Y que usted pueda orar por usted mismo y decirle: Señor, ayúdame, nunca me dejes caer en el error, nunca me dejes caer en la mentira, nunca me dejes desviar de la verdad. Ayúdame a mantenerme firme y a ser fiel hasta la muerte. Levante su mano, oremos cada uno por esta petición y que esta semana sea motivo de ayuno y oración para que haya fidelidad, haya sinceridad y para que haya obediencia en nosotros. Padre, aquí estamos delante de
de ti, Señor bendito, como pueblo tuyo, como hijos tuyos, nos presentamos delante de ti para darte gracias por lo que has hecho, Señor, y estás haciendo, Padre. Oh Dios, sabemos que estamos en medio de una generación mala, perversa, donde hay engañadores por todas partes, donde hay espíritus, Señor, malignos que quieren extraviar, Señor, la fe de los hermanos, que quieren, Señor, engañar, si le fuere posible, a los escogidos, Señor. Pero Padre, en esta hora oramos y nos presentamos delante de ti, pidiéndote, Señor, que tengas, Señor, misericordia de nosotros, nos des discernimiento, nos des, Señor, ese temor de ti y esa obediencia a tu palabra. Estamos en un tiempo final donde tú, mi Señor Jesucristo, estás preparando una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. ¿Y qué más no querrá el enemigo que engañarnos, que distraernos, Señor, y que hacernos cometer cosas para que te desagrademos, Padre? Pero hoy te lo estamos pidiendo, Señor. Revélate a nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, a permanecer fieles hasta la muerte. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Levante esa mano y diga conmigo: como cristianos que somos, no se nos puede olvidar las advertencias por la palabra para no irnos a contaminar. ¿Será cierto eso? Sí. Vuelva a decir, pero con su mano en alto, a ver. Diga: como cristianos que somos, no se nos puede olvidar las advertencias por la palabra para no irnos a contaminar. Siéntese. Recordemos algo: ninguna cosa sucia o contaminada entrará al reino de los cielos. Todo cristiano tiene que tener esas verdades bien clariticas en su vida, en su corazón, en su espíritu y en su conciencia. Ninguna cosa contaminada que haga abominación, mentira, que esté manchada con algo, hermanos, podrá entrar al reino de los cielos. Y si una persona no entra al reino de los cielos, ¿qué le espera? El infierno, no hay otra cosa. ¿Y cuánto cristiano es consciente de que la vida cristiana que están viviendo no es agradable delante de Dios? Y vuelvo a decir, como si no tuvieran que morirse en un día. Es que si alguien no tuviera que morirse, bueno, viva como quiera y haga lo que quiera. Pero es que está establecido por Dios que un día tenemos que morir y entregarle cuentas al Señor. Entonces, ¿cómo no vamos, hermanos, a tener cuidado de nosotros mismos? De ahí este tema y este lema tan importante: como cristianos que somos, no se nos puede olvidar las advertencias por la palabra para no irnos a contaminar. ¿Dónde encontramos una de las muchas advertencias del Señor? Primera los Corintios 10, 21 y 22. Búsquelo y acostumbrémonos que si Dios lo dice hay que obedecerle, que si está escrito en la palabra hay que tener temor, respeto por la palabra y no echar tras nuestras espaldas la palabra de Dios. Porque usted y yo hemos estudiado el Salmo número 50, lo que el Señor dice, tú echaste mi palabra a tus espaldas, no atendiste mi amonestación. Dice, por tanto, yo te voy a destruir y te voy a despedazar y no habrá quien te libre. Qué amenaza y qué cosa tan tremenda. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, como cristianos que somos, no se nos puede olvidar las advertencias por la palabra para no irnos a contaminar. ¿Qué advertencia encontramos ahí? Primera los Corintios 10, 21 y 22 dice la palabra: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor
y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. ¿Qué dicen ustedes? ¿Somos más fuertes que el Señor? No, hermano. Tremendo es esta advertencia. No podéis. Y si el Señor dice que no podemos, que no se nos ocurra eso, porque el Señor es celoso. Mire a ver, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En palabras que podamos entender, no podemos tener un pie en el mundo y otro en el evangelio. No podemos un día ser cristianos y otro día ser mundanos. No podemos tener varios comportamientos, uno para la iglesia y otro para afuera. No podemos tener doble faz. No podemos ser los unos aquí, los otros allá, porque el mismo Dios que nos ve aquí, nos ve donde quiera que estemos. Entonces, esas verdades tienen que quedar claro en cada uno de nosotros. Porque en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, el Señor le dice a una de las iglesias, a la última iglesia, a la séptima iglesia, dijo, o fríos o calientes, pero no tibios, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Y qué es algo tibio? Algo que lleva un poquito de agua caliente y un poquito de agua fría. Aplicándolo a la vida espiritual. Un cristiano tibio, una persona que participa de las dos vidas. La vida mundana, hace cosas de la vida pasada y hace cosas de la vida nueva. Se llama tibieza espiritual. Y a los tibios o contaminados, Dios los vomita de su boca. Por eso, como cristianos que somos, no se nos puede olvidar las advertencias por la palabra para no irnos a contaminar, porque ninguna cosa sucia o contaminada puede entrar al reino de los cielos. Vamos a desarrollar ese tema. Tito capítulo 2, verso 11 al 15. Vamos a desarrollar que quede bien claritico, que usted como cristiano, que yo como cristiana, no podemos pisotear la sangre de Cristo, no podemos. Por eso aquí encontramos, hermanos, una advertencia tan tremenda, donde el Señor dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Advertencias del Señor. Miremos Tito 2:11, ¿qué encontramos ahí? El propósito del evangelio en su vida, el propósito con lo cual el Señor permitió que el evangelio llegara a usted y a mí. Verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, no dice que el Señor lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que tomar esa determinación de renunciar a las cosas de la vida vieja, a renunciar a las cosas que nos contaminen, a renunciar a las cosas que nos echan a perder la salvación. Entonces dice, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
ojo, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Tremendo es esto. No podéis participar de las cosas de Dios y de las cosas del mundo. No podéis tener un pie en el mundo y otro en el evangelio. No podemos hacer cosas de la vida nueva y cosas de la vida vieja, porque eso se llama contaminación. Y ninguna cosa contaminada podrá entrar al reino de los cielos. Segunda a los Corintios 5:17. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Y acostúmbrese a ponerle cuidado a lo que la palabra dice. Lo que está escrito y es así. Aunque a muchos no nos guste, o aunque nos parezca que Dios no tiene razón, o aunque queramos poner obstáculos o barreras, acostumbrémonos a obedecer, porque la obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Segunda a los Corintios 5:17, y ahí está bien claritico. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno aceptó a Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas. No dice que algunas, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos, hermanos, por ejemplo, aquí en Tesalonicenses hay algo que tenemos que ponerle mucho cuidado. Hay gente que ha dejado, hermanos, sí, pecados feos, pecados escandalosos y todo eso, pero pecados piadositos o la mentira piadosita no la han dejado. Y sucede y pasa que en la Biblia no hay clasificación de pecados. En el mismo terreno, en el mismo lugar del adulterio está la mentira. En el mismo nivel de la fornicación está, hermanos, la ira, el pleito, la contienda. Y hay gente que dice, yo no mato, yo no robo, yo no adultero, no fornico, estoy bien con el Señor. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, verso 5. Hay un título ahí que dice la vida antigua y la vida nueva. Y me gusta leer esta parte, ¿por qué? Porque dice, habla de esos pecados feos de la vida antigua, pero dice, pero ahora. Y si dice ahora debéis dejar esto, es porque el Señor conoce que hay cristianos que todavía practican cosas que les parece que no son graves. Pero acuérdese que las pequeñas zorras son las que echan a perder las viñas. Las pequeñas zorras. Para que un sembrado se dañe no es necesario que un elefante grandote entre y pisotee y acabe con todo. No, una hormiguita pequeña, una zorrita que es un animal pequeñito, echa a perder la cosecha. Mire lo que dice ahí para que podamos entender el tema. Dice el verso 5, Colosenses 3:5, la vida antigua y la nueva. Haced morir, lean conmigo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste
en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Diga, en la vida vieja. Pero ¿qué encontramos en el verso 8? Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Habla de esos pecados abominables, pero dice ahora, porque Él sabe, y usted también lo sabe, y yo también. Gloria a Dios, porque los que estaban en adulterio lo dejaron, en fornicación lo dejaron, en borracheras lo dejaron, pero la mentira, la ira, el pleito, la contienda, el chisme y todas esas cositas que no nos parecen graves, pero que contaminan. ¿No ve que un poquitico de levadura leuda toda la masa? Entonces, en su vida y en la mía tiene que haber una limpieza, diga, total. Sí, en su vida y en la mía tiene que haber una limpieza total. Porque, hermano, un poquitico, pensar que una mentira manda a una persona al infierno. Pero si no es adulterio, no es fornicación, no, pero es pecado. Y eso ya no conviene. Por eso en el anterior, de segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas. Y mire otra parte muy importante que no se nos puede olvidar. Primera de Pedro. No se nos puede olvidar, porque el lema de hoy es: como cristianos que somos, no se nos puede olvidar las advertencias por la palabra para no irnos a contaminar. ¿Y qué advertencia estamos viendo? No podéis participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No. Y cuando el Señor diga no, hay que obedecerle. Mire aquí, en Primera de Pedro, el capítulo 1, verso 13, incluyendo el título que encontramos ahí. Llamamiento. ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿A qué nos ha llamado? A una vida santa. Y dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. ¿Cuántos obedientes hay acá? Entonces eso es para nosotros, ¿no es cierto que sí? Entonces, como hijos, verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y qué quiere decir toda vuestra manera de vivir? Todo nuestro comportamiento, aquí, afuera, en el hogar, en el trabajo, donde sea. Manera de pensar, manera de hablar, manera de vestir, manera de andar, manera de ir, manera de venir. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y nos explica por qué tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y dice que usted y yo no hemos sido rescatados con cosas, con baratijas por ahí, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. A ver, y
¿Con qué se puede pagar la sangre de Cristo? No hay fortunas, no hay dinero, no hay piedras preciosas, no hay oro. ¿Con qué pagar la sangre de Cristo? Y mire, ahí aclara y dice, verso 17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Quiere decir, mientras estemos aquí en el mundo, en esta carne, tengamos cuidado de nosotros mismos. El salmista decía, yo tengo que tener cuidado de no resbalar, de no caer. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalo y caigo, que eso es lo que busca el enemigo. Y dice aquí, sigue diciendo, verso 18, quería que llegáramos allá. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. A precio de sangre hemos sido comprados. A precio de sangre, la sangre de Cristo. Por eso encontramos aquí una advertencia que todos tenemos que tener cuidado. En Hebreos, capítulo 10, versículo 26. El título dice advertencia al que peca deliberadamente. Una es la vida antigua y otra es la vida nueva. De la vida antigua, lo que usted y yo cometimos, ni el Señor siquiera se vuelve a acordar, porque Él nos limpió, nos perdonó y sepultó nuestros pecados en la profundidad de la mar. Pero sí hay que tener cuidado de la vida que estamos viviendo después de haber aceptado a Cristo, porque hay una advertencia aquí. Leemos, verso 26. Porque si pecaremos, ¿ya encontraron? Hebreos 10, 26. ¿Y por qué no lo leen en voz fuerte? Si la Biblia dice, con el corazón creemos y con la boca confesamos para salvación. Leemos verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Si pecaren voluntariamente después de haber recibido el Evangelio. Por eso habla el Señor de la vida antigua y de la vida nueva. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son nuevas. Pero no faltará a alguien que diga, pastora, no todo es nuevo en mi vida. Todavía tengo mañas, todavía tengo vicios, todavía tengo costumbres, todavía estoy haciendo cosas que no he podido dejar. Dios nos está dando oportunidad de corregirnos.
El que reconoce su error y se aparta, alcanza misericordia. Y por eso el Señor nos lleva por su palabra, hermanos, a estos temas de limpieza, de santidad, de obediencia, de consagración. Todo esto que estamos viendo tanto en la mañana como en la tarde. Porque es que Dios no quiere que nadie se pierda. Y la Biblia dice allá en la segunda de Pedro que la paciencia de nuestro Señor y Salvador es para salvación, no queriendo que nadie se pierda. Ya el que no valore, ya el que no obedezca, hermanos, cuentas tendrá que entregarle al Señor. Y recordemos algo, que la oportunidad es ahora mientras estamos vivos. Después de que una persona muera, no es como la religión pagana nos enseñó, que si deja platica para que el cura le cante una misa, le rece un rosario, unos responsos, sino que lo sacan del infierno al purgatorio y del purgatorio al cielo. Mentiras. Eso no es cierto. Entonces, hermanos, tenemos que entender esta realidad. Como cristianos que somos, no se nos puede olvidar las advertencias por la palabra para no irnos a contaminar. ¿Y cuál es la advertencia de hoy? No podemos beber de la copa de Dios y de la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa de Dios, de las cosas de Dios y de las cosas del mundo y del diablo, porque se llama contaminación y ninguna cosa contaminada podrá entrar al reino de los cielos. Primera de Pedro 4, 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3. Y atienda, hermano, a esta amonestación. Dice el Señor, basta ya. El tiempo que estuvimos en el mundo para hacer lo que a nosotros se nos antojó. Basta ya con eso. ¿No nos fue suficiente? Para que ahora, después de conocer la palabra de Dios, vayamos otra vez como la puerca a lavarse en el barro. Vayamos como el perro que vuelve al vómito otra vez. No, hermano, no. No tomemos la vida cristiana, no tomemos el evangelio como una religión más, como una secta más. Íbamos a misa y salíamos y seguíamos con las mismas. El evangelio no es así. Mire lo que dice ahí. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y nos ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Conocí el caso, de los muchos casos que uno conoce, y por eso les advierte. Un hermano se convirtió al evangelio, trabajaba en una empresa grande, y ellos todos los sábados salían, acababan de trabajar, y para la cantina, la borrachera, a gastarse en la platica que habían trabajado durante la semana. Esa era su vida. El Señor los rescató porque alguien le predicó el evangelio. Se convirtió y estaba tan contento y tan feliz. E hicieron en la empresa una fiesta de las que hacen en diciembre, la despedida de la empresa. Lo invitaron y él pidió consejo. ¿Debo ir? ¿Debo participar de esa despedida de la empresa? Se le dijo, no, porque de allá lo sacó el Señor. Se le aconsejó, no lo haga, porque usted ya no pertenece a ese mundo.
¿Y mis amigos qué dirán? Y ellos se van a aterrar. Y bueno, puso todos los... Terminó yendo. ¿Y qué creen que pasó? Otra vez volvió a tomar, otra vez volvió a lo mismo, a pisotear la sangre de Cristo, a dar el mal testimonio, porque allá ya conocían que él era diferente, que había aceptado a Cristo y era distinto. Pero mire, él valoró más lo que podían pensar sus amigos que lo que podía pensar el Señor de él. Y por eso nos dice aquí, basta ya. Leemos desde el 1 y verá qué dice el Señor. Puesto que Cristo, léalo conmigo, capítulo 4, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y llega a decir, no le tenga miedo a la crítica de sus amigotes de antes, no le tenga miedo a la crítica de su familia. Dice, a estos les parece, y sí, cuando uno se niega otra vez a volver al mundo, se niega a las invitaciones de los impíos, de los familiares impíos, se niega a las parrandas, se niega a las cosas, lo van a criticar a uno, le van a decir santurrón, le van a decir lambeladrillos, ¿qué no le van a decir? Sí, le van a decir eso. Pero ¿qué dice el Señor en el verso 4? ¿Qué dice? A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y nos ultrajan, nos tratan mal, nos desechan y nos critican. Pero tranquilo, hermano, usted no está para darle contentillo ni a los amigotes, ni al mundo, ni al diablo. Usted y yo estamos para hacer la voluntad del que nos llamó, la voluntad del que nos compró, la voluntad del que dio su vida por nosotros. Téngalo presente, hermano, téngalo presente. Y mire lo que el Señor dice, tranquilo, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, usted permanezca fiel, usted permanezca limpio, usted no se deje contaminar, aunque lo critiquen, aunque lo murmuren, aunque lo traten de lo que sea, tranquilo. Así como usted me tiene que dar cuenta en el día del juicio, ellos también tendrán que dar cuenta. Entonces, hermano, tomemos la determinación de agradarle y de amar a Dios por encima de todas las cosas. No es fácil, pero que toca hacerlo, porque está en juego su salvación y mi salvación. Y a Él toca darle cuentas personales. Allá no le podemos echar la culpa. Es que tenía que acompañar a mi marido. Es que tenía que darle gusto a fulano de tal. No, hermano. Me gusta la palabra que dijo Pedro cuando los echaron a la cárcel, los azotaron, después los soltaron, pero les prohibieron predicar el evangelio. Dijo, no, Señor, es mejor obedecer antes a Dios que a los hombres. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y no podemos dejar de contar el testimonio que en nosotros ha existido. El cristiano tiene que tener
claridad en las cosas, no ser aguas tibias. Por eso, frío o caliente, pero a los tibios los vomitaré de mi boca. Romanos 6, 21 al 23. Romanos. Recuerde, el Señor está preparando una iglesia limpia, santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Porque nada contaminado podrá entrar al reino de los cielos. Romanos, capítulo 6, versos 21 y 23. Hay una pregunta para que reflexionemos. En otras palabras dice, qué bueno te dejó la vida pasada. Qué bendición te dejó la vida de pecado, mucha bendición. No. Entonces, ¿por qué no vivir la nueva vida en Cristo? No como se nos antoje, como el Señor nos le enseña. ¿Ya lo tienen? Leemos 21 al 23. Dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es para reflexionar. Dice, ¿qué de bueno les dejó la vida pasada? ¿Qué bendición obtuvieron estando en el pecado? Problemas, desgracia. Y si nos hubiéramos muerto, infierno. Pero gracias a Dios que nos sacó del pecado, que nos sacó de la idolatría. Es lo más que yo admiro y le doy gracias a Dios. Cuando veo personas, dizque hablando con un ídolo. El otro día pasaba por allá frente a un cementerio donde había una estatua grande de piedra. Y la gente llega y le dice en el oído a una piedra. Le habla y le pide cosas a una piedra. Yo me paré un poquito en el carro, dije, ay Señor, cómo éramos de ignorantes. Dije, Señor, ten misericordia de esa gente. Gracias porque de allá nos sacaste, Señor. Sí. Y yo he tenido que decirle a varias gente. Uno no tiene un testimonio de que uno fue adúltero, fornicario, borracho, fumador. Pero sí éramos idólatras. Yo trabajaba en un colegio muy religioso, Isabel la Católica. Yo trabajaba allá, me eduqué allá, en la Católica. Y eso era lo que nuestros papás nos enseñaron. No sabían más. Uno iba a misa, se confesaba, rezaba, pagaba penitencias y todo. Y aunque no era ni adúltera ni fornicaria, pero estaba ¿en qué? En pecado. Y si me hubiera muerto sin Cristo, en el infierno estaría. Gracias a Dios por la salvación. Gracias a Dios que nos sacó de la ignorancia. Gracias a Dios por el evangelio. Gracias por la oportunidad que nos dio. Gracias a Dios por todo. Entonces, cuando uno es capaz de reconocer de dónde lo sacó el Señor, tiene uno cuidado de uno mismo para no ir a perder una salvación tan grande. Otros tendrán otro testimonio. Pero hermanos, dice aquí, ¿qué de bueno sacamos de esa vida pasada? Ninguna. Pero sí hoy en día de la vida presente estamos bendecidos, prosperados y en victoria. ¿Cómo estamos hoy en día?
Bendecidos, prosperados y en victoria. Y el que no lo esté es porque no lo quiere. El que no esté bendecido, prosperado y en victoria, porque no se le da la gana ni obedecer, ni ayunar, ni orar, ni congregarse, ni buscar de Dios. Porque la Biblia dice, el que busca, halla. El que pide, recibe. Y el que se congrega, las puertas se le abren. Entonces, hermanos, y de verdad que esto es para reflexionar. Dice entonces, pero verso 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, ¿qué? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? Como finalización, la vida eterna. Pero si allá no entra ninguna cosa sucia y contaminada, ¿qué nos toca hacer? Vivir una vida de limpieza, corregirnos. Si hay mañas, dejar las mañas. Si hay manchas, acudir a Cristo, a pedirle perdón para que nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Efesios 4:17. Efesios, capítulo 4, verso 17. Y póngale cuidado, otra vez les digo, póngale cuidado a la palabra. Esto no es venir y sentarnos a leer un periódico e irnos y seguir en las mismas, no. ¿Por qué estamos tan empeñados en este trabajo de que la palabra la obedezcamos, que seamos temerosos de Dios? Porque yo le decía al Señor en oración, ¿por qué, Señor, no estamos viendo los frutos que queremos todos ver? ¿Por qué no se está logrando las victorias que queremos lograr? Y el Señor me decía, porque hay muchos que son oidores, pero no hacedores. Y los oidores no terminarán nunca en bendición. Dice que cuando venga el viento, la borrasca y la tormenta, da contra la casa y la casa cae y la ruina es grande. Porque oyeron y no obedecieron, oyeron y no hicieron. Pero los que oyen y hacen, puede venir la tormenta, puede venir el huracán, puede venir lo que sea, y da contra la casa y la casa no cae. Y no pensemos que los tiempos que vienen son muy buenos. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice, mirad bien cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días que vienen son malos. Si uno está fuerte, si uno está firme, si uno está en lo que tiene que estar, el viento puede, hermanos, azotar por lado y lado, pero nadie nos va a desarraigar porque estamos con buenas raíces en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, por eso no podemos darle lugar ni al mundo, ni al diablo, ni a la carne, ni a las mañas, ni nada. No, basta ya el tiempo pasado para haber vivido una vida así, pero ya no. Efesios 4:17, mire lo que dice. Dice la nueva vida en Cristo. Y nos manifiesta el Señor su deseo. Léalo conmigo, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ponga cuidado, dice, mas vosotros
no habéis aprendido estas cosas de Cristo. Por eso vimos la advertencia de hoy. No podéis participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No. Y aquí dice, vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y nos lanza un reto. Cada uno pruébese con lo que vamos a leer. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y nos pone un trabajito. Miremos a ver, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y mire lo que sigue ahí, el título que hay ahí: andad como hijos. ¿Cómo tenemos que andar? ¿Cómo viven y andan los demás? No. Andad como lo que somos, hijos de Dios, hijos de luz. ¿No que somos luz en medio de qué? De las tinieblas. Él nos tiene en medio de una generación mala y perversa, no para que aprendamos sus mañas, no para que hagamos lo que ellos hacen, para que resplandezcamos como luz en esas tinieblas y oscuridad. ¿Lo estamos cumpliendo? Cada uno se escudriña, porque hermanos,